Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto tener hoy en los micrófonos en esta sección de Identidad desde Uruguay a Oscar Zweig. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto a todos. Bueno, te queríamos convocar porque hace unos años tú colaboraste en la creación de un cortometraje titulado El barrio de los judíos, refiriéndose al barrio de los judíos de Montevideo, en Uruguay, ¿no? Sí, sí, me Cuéntanos. gustaría especificar más. Es uno de un barrio fundamental, pero sobre todo de los judíos ashkenazíes, ¿verdad? Porque habían varios también de los sefaradíes y otros lugares donde otras comunidades, pero la comunidad más grande dentro de Montevideo es la ashkenazí, y dentro de Montevideo el lugar de concentración mayor es este barrio que la gente hoy por hoy lo llama así, el barrio de los judíos. No es el nombre del barrio. Tiene varios, Barrio Reus, Villa Muñoz, Goes, tiene varias denominaciones, pero así es como hoy se le conoce popularmente. Bueno, y más o menos de qué época estamos hablando, ¿cuándo se empiezan a asentar ahí judíos? Bien, la mayor masa de judíos en el Uruguay y de estas zonas que vienen de Polonia, Lituania, Rusia, cuya lengua fundamental es el yiddish, estamos hablando de la década del 20, ¿verdad? La década del 20 al 30, yo diría que es una década singular, y el último lustro, es decir, entre el 25 y el 30, yo creo que es la mayor cantidad de inmigración judía. Pero ya hay desde, por supuesto, principios del siglo XX. Para dar un ejemplo, el cementerio logró tener su primer tumba. Antes no había un cementerio judío, pero desde 1917 se le permitió tener un cementerio judío, o sea, ya había una masa de población asentada, ¿verdad? Más o menos para aquellos que hayan visitado alguna vez Montevideo, que es una ciudad que está a la orilla de un río, aunque para muchos esto es como un mar porque no se ve a la otra orilla, que está Buenos Aires, más de 200 kilómetros. Eh, eh, pero más o menos, ¿cómo se sitúa este barrio? ¿Es un barrio más o menos céntrico, periférico, fuera? Hoy podría decir que es más bien periférico. Recordemos que las masas judías que llegaron no lo hicieron con gran capacidad económica, venían con una mano atrás y otra adelante, apenas con una pequeña valijita. Por lo tanto, se hacían barrios populares. Hubo justamente un inversor catalán llamado Emilio Reus, muy joven y muy pujante a finales del siglo XIX, más precisamente alrededor de 1890, que hizo dos barrios muy similares, uno para la comunidad afrodescendiente, la comunidad negra, Uruguay, que es bastante importante, que es el barrio sur, y otro justamente hizo Emilio Reus al norte, digamos, es alejado de la costa, ¿no? Justamente vos decías, Montevideo está hacia el mar, está estructurado hacia la rambla, hacia la costa, la parte de la costa es la más valiosa, alejándose es la más barata. Eran viviendas más bien muy humildes, dignas, pero pequeñas, sin ninguna de las comodidades que hoy en día, por suerte, se pueden usufructuar o disfrutar. Pero en realidad, digamos, justamente era para inmigrantes pobres. Lo que sí sucedía, y creo que esto es bastante común, es que el inmigrante llegaba y ya mismo en el puerto de Montevideo había gente con carteles o hablando en yiddish, preguntando a la gente y llevándoseles al barrio, y ya tenían trabajo quizás al día siguiente que llegaban sin el idioma, ¿no? Generalmente los cuentan, o los distintos oficios que traían, pero rápidamente se los integraba y se los llevaba directamente al barrio, ¿no? Uh -huh. Es decir, para Una fortalecer. pregunta, porque en Buenos Aires también había un tipo de viviendas que se llamaban conventillos, que son como viviendas en las que se alquilaban habitaciones y entonces incluso salía más barato para la gente que venía con muy pocos recursos. ¿Eso también existía en Uruguay o era menos Sí, común? sí, el conventillo fue más para las comunidades quizás afrodescendientes, donde quizás había un patio, un gran patio central, y las viviendas eran alrededor, eran en manzanas, ¿no? O sea, el famoso conventillo del Medio Mundo en Montevideo, donde el candombe surgió. Pero en el caso de los judíos no, eran más individuales. No había una gran centralidad, no había un patio central. Lo que sí son calles pequeñas, angostas, y en la película, digamos, por suerte se las trata de conservar,
hubo en el año 88, 1988, las pintaron, trataron de embellecerlas para que sea también más turístico, aunque no es un lugar esencial o turístico, pero sí dentro de cuando se hace el recorrido judío se va al barrio. Hoy por hoy hay una avenida central que se llama Arenal Grande, donde hay muchos comercios de mayoristas. La gente va a comprar barato al barrio de los judíos. Aunque no todos los negocios son de gente judía, pero sí hay gente de la colectividad que tiene así sus negocios. Pero Sería sí, un símil del 11. ujú, pero permanece fuera de esta avenida, permanece, digamos, el trazado urbanístico original de calles pequeñas, ¿no? Sí, sí, no, la avenida también es original, o sea, Ah, no también es una gran existía. avenida, es una calle que es bastante caótica y en el documental, este documental que tiene casi una hora, también mostramos imágenes, hay mucha efervescencia, la gente va a comprar, es un lugar de compras baratas, hay por mayor, pero se le vende el por menor también, Ujú. a los precios del por mayor. Bueno, les ponemos aquí el link para verla en YouTube, esta película que se produjo hace cuánto tiempo. Claro, bueno, hace 10 años, por eso estamos cumpliendo los 10 años. De hecho, mañana el realizador, que es Gonzalo Rodríguez, que es arquitecto y documentalista, y yo lo ayudé en toda la trayectoria, o sea, tanto en la investigación histórica como, bueno, en la redacción del relato. Allí se hizo un poco estuvimos también tener que hacer un trabajo de historiadores para reforzar, pero hay sobre todo muchas entrevistas a gente que incluso, si bien la mayoría de los judíos no viven en Goes, en esta zona, sí por un lado trabajan allí o tienen sus talleres, digo, quedaron muchos vínculos. Fue un lugar que hubo muchas escuelas, la Talmud Torá, la Sholem Aleichem, donde también habían bastantes, en aquellos momentos y en el siglo XX, aunque no aparecen porque no era la idea del documental, muchas fricciones políticas e ideológicas entre los distintos sectores de la sociedad, ¿no? Porque por un lado estaba la gente más progresista de izquierda, no sionista, los sionistas, los religiosos, se daba un mundo de interacciones, pero donde el idioma del barrio era el yiddish, ¿no? O sea, la gente no judía, incluso dicen que aprendían yiddish los niños no judíos por la interacción tan fuerte que tenían, ¿no? Ujú. Aunque se integraron las escuelas públicas, ¿no? Los niños, habían dos tipos de escuelas, las públicas, donde iban de mañana de repente, y a la escuela judía en la tarde. Ujú. Bueno, y de aquellas raíces y de aquellas instituciones, colegios, sinagogas, ¿hay alguna que siga actuando como tal? Porque evidentemente tú mencionabas que la mayoría de la gente, bueno, han pasado 100 años y han progresado económicamente y han emigrado a otros barrios más cercanos a la playa y más amplios, ¿no? Sí, la comunidad se fue moviendo, si bien hay algunas personas, no todos los movimientos juveniles que estaban en esa zona, se fueron todos trasladando, sobre todo hubo también al centro una parte, pero hoy por hoy es Positos quien domina. Además es una comunidad que se ha empequeñecido mucho, porque se habla que en su momento de esplendor probablemente vivían unas 50.000 personas, 50.000 judíos, no todos en el barrio, pero digamos en Montevideo ese es el número que se maneja y es mucho menor, solamente 15.000 hoy por hoy hay en Israel, para dar un ejemplo, y bueno, en otras partes han emigrado hacia otros lados, no ha crecido, ha decrecido la comunidad, ha decrecido las instituciones, se han unificado, es decir, toda aquella diversidad y riqueza se ha ido limitando, ¿no? Estamos hablando de una especie, podríamos decir, de edad de oro de la comunidad judía en el Uruguay, esa que tratamos de reflejar en el documental. Perdón, acabas de decir que de los 50.000 judíos que había hoy en día en Israel hay 15.000 judíos Sí, uruguayos. entre 15.000 y 20.000. Ese es el número que maneja la embajada. Bueno, es una cantidad, yo creo que Enorme. enorme, ¿no? O sea, en proporción debe ser de los países que Sí. más judíos se han ido a vivir a Israel sin estar amenazados, ¿no? Porque a veces hay situaciones como, yo que sé, en Etiopía que, Pogroms, persecuciones, lo que pasó todo que, el bueno, mundo árabe, digamos, pero no, justamente se considera que creo que la Sojnut considera que es la comunidad más sionista autónoma, ¿no? Por sionismo es aliada, digamos así. ujú.
Bueno, ¿y qué se ha hecho con este documental en su momento? ¿Se ha presentado en público? ¿Se ha exhibido? Sí, sí. Se exhibió acá en Montevideo y en Punta del Este hay festivales judíos, de cine judío, en un centro también que en Pocitos hay todo un complejo donde se pasa la semana del cine judío y allí se exhibió con gran éxito en distintos lugares. De hecho, por ejemplo, mañana nosotros vamos a ir al barrio, a este barrio donde hay un cine, justamente a festejar los 10 años del barrio de los judíos. Lo exhibimos en su primer momento en la escuela Sholem Aleichem, que era una escuela donde pasó muchísimos niños, de una escuela en Yiddish, ¿no? Después se introdujo el hebreo, pero primero fue el Yiddish, que era el idioma esencial del barrio. El primero fue en la escuela Sholem Aleichem, después en los cines, después ganamos el Festival de Punta del Este, del Cine Judío Punta del Este. Después viajamos a Israel y la presentamos en 5 salas, en Cinemateca en Tel Aviv, en la Cinemateca de Haifa. Se presentó también hay un lugar muy simpático en Israel que es la Pizzería Celeste, que pasa que cuando juega Uruguay ponen una pantalla grande y ahí se reúnen. Iba a decir una pizzería con fútbol, ¿no? Muy étnico. Y bueno, allí por supuesto hicimos 5 en el Kibutz Ramot Menashe, que hay muchos uruguayos también. Hicimos 5 presentaciones en el marco también de los festejos de lo que es la independencia de Uruguay. Pero esto fuimos por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, enviados a Israel. Bueno, para vos esto supuso un salirse un poquito de lo que haces habitualmente, ¿no? ¿A qué te dedicas? No sos Yo, documentalista de cine, ni no, historiador. no, para nada. Me hubiera gustado, es más, cuando tenía 16 años, primero fui a averiguar, ¿verdad?, que existe la Cinemateca y era absolutamente imposible hacer cine en Uruguay en la década del 80, no había ni los recursos técnicos ni económicos, así que me fui para el lado de la economía, pero siempre me gustó estar cerca siempre fui muy cinéfilo. Y, pero bueno, me dedico a la docencia fundamentalmente. Doy clases de economía, doy cursos de economía, pero bueno, y trabajé muchos años en la Embajada de Israel, ¿no? Fui el asesor económico entre Uruguay e Israel durante 15 años. Así que bueno, Ujú. sí, sí. Oscar, no sé Pero si... bueno, hay que ser diverso. Sí, 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 no digo que a ver si, si hay alguna cosa que nos quieras contar que no te pregunté y que es importante para entender el contexto de esta película y el contexto de este barrio judío en Montevideo. Yo creo bueno, por un lado, como siempre, mismo el movimiento que tiene mensual identidad, justamente la idea de la identidad, de entender las raíces de donde venimos. Mis abuelos, en mi caso particular, vinieron de Polonia, de Lituania. Ellos entre sí hablaban yiddish, trajeron su cultura, sus olores, sus colores. O sea, queríamos ver también que se refleje en la película lo que es la esencia no solamente del barrio, sino lo que disparó. Allí hay imágenes de lo que es una mitzvah, de un casamiento, es decir, cómo esa cultura se ha ido transmitiendo en un país que además tiene características muy singulares, porque es un país que de principio del siglo XX, de manera muy avanzada, separó la iglesia del Estado, es un Estado laico, es un Estado que permite, y que además con un sistema de educación muy abierto, en donde esos niños, justamente además de ser de bajos recursos, rápidamente pasaron a la escuela pública y se integraron y fueron los hijos, el caso de mis padres, que le enseñaron el español a sus padres. Es decir, un país que que permitió la integración, pero a su vez no perder las propias raíces, permitir también mantenerlo, o sea, no anular todo ese bagaje cultural y, digamos, lingüístico que traían los judíos, ¿no? Poder seguir justamente proyectando en distintas nuevas manifestaciones, como el sionismo, que prendió muy fuerte a través de todo el sistema de Tnuot, que sigue funcionando fuertemente en Uruguay, por ejemplo. Es decir, esa cadena que se pudo seguir expandiendo a través de nuevas adaptaciones. Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido, Oscar. Suerte con esta representación de la película y que ojalá también surjan nuevas iniciativas en el futuro para seguir ahondando en esta historia
que si bien es particular, es el barrio de los judíos en una ciudad específica del mundo, pero con una dinámica que se puede ver también reflejada en otros países, especialmente en Latinoamérica, pero no solo. Sin duda, Jorge. Lo que sí, como justamente podemos estar a un clic, se entran en YouTube, son 60 minutos que la pueden disfrutar. Hay realmente entrevistas muy jugosas, personajes muy interesantes. Yo creo que es muy disfrutable para cualquiera, también en España. O sea que tiene muchísimas visitas. En estos 10 años la gente ha ingresado bueno, los comentarios son muy buenos. Se ve fácil y se disfruta. Realmente creo que es poder reconectarnos con nuestras raíces desde otra perspectiva. Pero sí, yo creo que en Latinoamérica y sobre todo en Argentina y en el interior se dan probablemente microclimas muy similares. Pues muchas gracias, Oscar, y hasta la próxima. Bueno, un abrazo para toda la gente allá en Sefarad.